El silencio en esta casa tiene una textura específica. No es el silencio vacío de la soledad no deseada, sino una quietud densa, casi sólida, como el roble de la mesa donde ahora descansa mi café. Son las 6 de la mañana y la niebla todavía lame los ventanales de piso a techo que dan al valle. No hay música, no hay notificaciones, no hay voces. Hace 2 años, este silencio me habría aterrado. Habría llenado el espacio con ruido, con llamadas, buscando validación, buscando ser visto. Hoy, sin embargo, el silencio es mi única compañía leal. Sobre la mesa, junto a la taza humeante, hay un ejemplar de la revista. La portada es brillante, el papel de alto gramaje se siente frío al tacto. Mi rostro ocupa la mitad de la página, con una tipografía dorada que anuncia, visionarios. Los CEO menores de 30 que están redefiniendo la economía. En la foto, mi expresión es seria, casi indescifrable. La gente ve determinación, yo, al mirarla ahora, solo veo a alguien que aprendió a sobrevivir a la intemperie. El gobernador me estrecha la mano en una foto interior, sonriendo con esa calidez ensayada de los políticos. Es un trofeo. Es la validación definitiva que cualquier hombre joven desearía. Pero aquí, en la penumbra azulada del amanecer, el premio pesa menos que una hoja seca. Porque el éxito es ruidoso, pero la traición es silenciosa. Y la memoria de cómo llegué aquí no empieza con un plan de negocios, sino con una vibración en mi teléfono y una frase que partió mi vida en dos cronologías, antes del mensaje y después de él. Para entender por qué el silencio actual es un refugio y no una condena, tengo que volver atrás. No al momento del premio, sino mucho antes. A cuando Elena y yo no éramos el empresario y la esposa del heredero, sino simplemente dos niños con las rodillas raspadas en un apartamento demasiado pequeño al sur de la ciudad. Nuestra dinámica siempre fue clara, yo era el escudo, ella era la joya que había que proteger. Al ser 3 años mayor, asumí ese rol con una gravedad que no me correspondía. Cuando nuestro padre se fue, yo fui quien aprendió a cocinar pasta barata para que mamá pudiera doblar turnos. Cuando Elena quería un vestido para el baile de graduación y no había dinero, vendí mi consola y trabajé 2 veranos cargando cajas en un almacén sin ventilación para comprárselo. No lo hice esperando gratitud. Lo hice porque su sonrisa era la única prueba de que nuestra vida no era miserable. Vas a llegar lejos, Marco, me decía ella, con los ojos brillantes, mientras se probaba aquel vestido azul barato que para nosotros parecía alta costura. Y cuando lo hagas, nos llevarás a todos contigo. Esa era la promesa tácita. Éramos un bloque. Un sistema cerrado. Si uno subía, todos subían. Pero el tiempo es un corrosivo lento. A medida que entrábamos en la veintena, la dinámica cambió imperceptiblemente. Yo me volví obsesivo con el trabajo, canalizando mi miedo a la pobreza en jornadas de 18 horas, construyendo mi primera startup desde un garaje húmedo que olía a moho y café quemado. Elena, por su parte, tomó otro camino. Su belleza, que siempre fue evidente, se refinó. Empezó a moverse en círculos a los que yo no tenía acceso, ni interés. Ahí apareció Julián. Julián no era un mal tipo, supongo. Era simplemente de otro mundo. De ese mundo donde la gente no habla de dinero porque nunca les ha faltado. Donde los apellidos abren puertas que ni siquiera tienen cerradura para el resto de los mortales. Al principio, me alegré por ella. Ver a mi hermana feliz, viajando, vistiendo ropa que no picaba, era un alivio. Sentí que mi trabajo de protector había terminado. Pero entonces, el aire entre nosotros empezó a enfriarse. Fue gradual, como cuando atardece en invierno y no te das cuenta de que te estás congelando hasta que ya no sientes los dedos. Las cenas de domingo empezaron a escasear. Julián tiene un evento, decía ella. Los padres de Julián nos invitaron al club. Cuando lográbamos vernos, ella parecía escrutarme. Me corregía la forma de sostener los cubiertos. Me sugería que bajara la voz. No hables tanto de tus proyectos, Marco, me dijo una vez en una cafetería. Bajando la vista a su té. A la gente de Julián le parece agresivo. Esa necesidad tuya de demostrar cosas.
No trato de demostrar nada, Elena. Es mi vida. Es lo que hago. Lo sé, pero, es intenso. Ellos son más relajados. Son gente importante, Marco. Tienen otros códigos. Me tragué la respuesta. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y confusión. ¿Acaso mi esfuerzo era algo sucio? ¿Mi ambición olía mal? Empecé a notar que, en sus historias de Instagram, yo ya no aparecía. Había fotos de sus amigas nuevas, de rubias con sonrisas perfectas, de los primos de Julián. Pero yo, el hermano que había cargado cajas para su vestido, me había convertido en un fantasma digital. La justifiqué. Me dije a mí mismo que eran mis inseguridades. Que ella solo estaba adaptándose a un nuevo entorno hostil y que necesitaba espacio. Es su momento, pensaba mientras trabajaba hasta las 3 de la mañana en la oficina vacía, con el zumbido del servidor como única canción de cuna. Cuando se asiente, volveremos a ser nosotros. Qué ingenuo fui. La ceguera del amor fraternal es la más difícil de curar. El punto de quiebre, la primera grieta real en el cristal, ocurrió 3 meses antes de la boda. Había una cena de compromiso oficial en la residencia de los padres de Julián. Una mansión en las afueras, con jardines que parecían sacados de una película de época. Yo había comprado un traje nuevo. No era de diseñador italiano, pero era bueno. Me había afeitado, había ensayado temas de conversación neutros, el clima, el golf, aunque no jugaba, viajes. Quería encajar. Quería que ella estuviera orgullosa. Llegué puntual. El aparcacoches miró mi sedán de 4 años con una ceja levantada, pero me dio el ticket. Al entrar al salón principal, el murmullo de las conversaciones se sentía como una barrera física. Copas de cristal chocando, risas suaves. Busqué a Elena con la mirada. La vi al fondo, radiante, del brazo de Julián. Llevaba un vestido color crema que costaba más que mi coche. Caminé hacia ella, sonriendo. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi alegría. Vi pánico. Fue solo un microsegundo. Un parpadeo. Pero lo vi. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia su suegra, una mujer imponente con un collar de perlas que parecía una soga de lujo, y luego volvieron a mí con una súplica silenciosa. Me acerqué. Hola, Elena. Felicidades, dije, extendiendo la mano a Julián. Julián me saludó con esa cortesía tibia de quien saluda al personal de servicio. Marco, qué bueno que viniste, dijo ella, con la voz una octava más aguda de lo normal. No sabía si tendrías tiempo con tu pequeña empresa. Pequeña empresa. 2 palabras. 12 letras. Pero dichas en ese tono, delante de esa gente, fueron un bofetón. Mi empresa acababa de cerrar una ronda de inversión de $2 millones. Tenía 30 empleados. No era Google, pero era mi vida. Hacemos lo que podemos, respondí, forzando una sonrisa. Sentí el calor subirme al cuello. La madre de Julián se acercó. Me escaneó de arriba abajo. No con desprecio abierto, sino con curiosidad antropológica, como quien mira un insecto interesante en el jardín. Así que tú eres el hermano, dijo. Elena nos ha contado que eres muy emprendedor. La palabra sonó a insulto. Como si emprendedor fuera un eufemismo para muerto de hambre que intenta trepar. Sí, señora. Trabajo en tecnología. MMM. Qué interesante. Nosotros preferimos las inversiones más tradicionales. La tierra, ya sabes. Lo que perdura. Elena intervino rápidamente, llevándose a su suegra del brazo. Ven, Matilde, quiero presentarte a los primos de Clara. Marco, hay canapés por allá. Sírvete. Me dejaron allí, plantado en medio del salón con una copa de champán tibia en la mano. Sírvete. Como si fuera un niño invitado por lástima. Me quedé en una esquina, observando.
Vi cómo Elena se movía por la sala, riendo, tocando brazos, siendo perfecta. Vi cómo evitaba mirar hacia mi rincón. Entendí entonces que yo no era un invitado, era un riesgo. Era una mancha potencial en su inmaculado lienzo nuevo. Me fui antes del postre. Nadie notó mi ausencia. Conduje a casa en silencio. Con la radio apagada, sintiendo una presión en el pecho que no era infarto, sino el peso de una verdad que no quería admitir. Mi hermana se avergonzaba de mí. No por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que yo representaba, el pasado. El origen humilde. El esfuerzo sudoroso. Todo lo que ella quería borrar para ser aceptada por los gente importante. Aún así, esperé. Esperé la invitación a la boda. Me dije que la cena había sido un malentendido, nervios, presión social. En la boda será diferente, pensé. Es mi hermana. Soy su única familia de sangre aquí. La fecha se acercaba. Faltaba una semana. Mi traje estaba listo en la tintorería. Había reservado una habitación en el hotel donde sería la recepción, para estar cerca y ayudar en lo que fuera. Entonces llegó el mensaje. Estaba en mi oficina, revisando los contratos finales para la adquisición que cambiaría mi carrera. Era un martes por la tarde. El sol entraba transversal, iluminando el polvo en el aire. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de WhatsApp. Elena, Abrí el chat, esperando instrucciones de última hora, un necesito que traigas a mamá, que ya no estaba con nosotros, o un simple estoy nerviosa. Lo que leí fue un párrafo corto. Sin emojis. Sin saludos. Marco, he estado pensándolo mucho. Sé que tenías planeado venir el sábado, pero creo que es mejor que no lo hagas. La lista de invitados se complicó y mis suegros son gente muy importante, muy tradicional. El protocolo es estricto y siento que no te sentirías cómodo. Además, no quiero que te sientas obligado a encajar en un ambiente que no es el tuyo. Te prometo que cenaremos cuando volvamos de la luna de miel, solo tú y yo, como en los viejos tiempos. te quiero. Por favor, entiéndelo. El mundo se detuvo. No hubo gritos. No tiré el teléfono contra la pared. Simplemente, el sonido de la oficina desapareció. El zumbido del aire acondicionado cesó. Mi corazón pareció saltarse 2 latidos y luego reinició con un ritmo lento, pesado, mecánico. Leí el mensaje 3 veces. Mis suegros son gente importante. No te sentirías cómodo. La traducción era brutalmente simple, no eres suficiente. Eres un estorbo. Mi ascenso social requiere tu ausencia. Sentí un frío repentino, como si hubieran abierto una ventana en pleno invierno polar. Era el frío de la orfandad absoluta. Mi hermana, la niña a la que le compré el vestido azul, la persona por la que habría matado, me estaba desinvitando de su vida para no incomodar a unos desconocidos ricos. Mis manos no temblaban. Estaban extrañamente firmes. Sentí como algo dentro de mí, un hilo que había estado tenso durante 30 años, se cortaba suavemente. Clic. Ya no había conexión. El dolor era tan agudo que paradójicamente no dolía, simplemente anestesiaba. Miré la pantalla. Escribí la única respuesta posible para un hombre que acaba de comprender su lugar en el mundo. No rogué. No pedí explicaciones. No insulté. Entendido. Bloqueé el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre la mesa. Me levanté y caminé hacia el ventanal de mi oficina. Abajo, la ciudad se movía como un organismo indiferente. Los coches, las luces, la gente corriendo. Yo estaba en un piso 40, pero nunca me había sentido tan cerca del suelo. Esa misma tarde, mi asistente entró, visiblemente emocionada. Señor, acaba de llamar la oficina del gobernador. Quieren confirmar su asistencia para la gala del sábado. Es el premio CEO del año. Insisten en que es usted el galardonado principal. Forbes quiere la exclusiva de la foto.
¿El sábado? El mismo día de la boda. Miré a mi asistente, una chica joven y brillante que me miraba con admiración. Luego miré mi reflejo en el cristal. Vi a un hombre roto, pero también vi a un hombre libre. Por primera vez en mi vida, no tenía a nadie a quien proteger. No tenía a nadie a quien impresionar más que a mí mismo. Diles que sí, respondí. Mi voz sonó extraña, ronca, como si viniera de muy lejos. Diles que allí estaré. Y así comenzó la noche que cambiaría todo. Mientras mi hermana caminaba hacia el altar para borrar su pasado, yo me ponía un smoking para abrazar mi futuro. Los 4 días entre el mensaje y el sábado pasaron en una especie de neblina gris. No hubo lágrimas. Mi cuerpo entró en un estado de eficiencia mecánica, un modo de supervivencia que no conocía desde que tenía 12 años y papá se marchó. Cancelé la reserva del hotel cerca del lugar de la boda. La recepcionista, con voz alegre, preguntó si quería cambiar las fechas. No, dije, mirando la pared blanca de mi despacho. Solo cancele. No habrá viaje. Entendido, señor. ¿Algún motivo en particular? Para nuestros registros de calidad. Cambio de planes. Un asunto familiar. Colgué. La ironía me dejó un sabor metálico en la boca. El sábado llegó con un cielo plomizo, cargado de lluvia que no terminaba de caer. Mientras mi hermana, a 300 kilómetros de distancia, debía estar rodeada de maquilladores, flores importadas y la nerviosa anticipación de convertirse en alguien, yo estaba de pie frente al espejo de mi vestidor, ajustando el nudo de una pajarita negra. El smoking me quedaba perfecto. Era una armadura de lana fría y seda. Me miré a los ojos en el espejo. Las ojeras estaban ahí, tenues, testigos de las noches sin dormir, pero la mirada era firme. No era la mirada de un hermano rechazado. Era la mirada de un CEO. Me había pasado la vida intentando ser el hermano mayor perfecto, el proveedor, el protector. Ese rol había sido cancelado unilateralmente. Ahora solo me quedaba el otro papel, el del hombre de negocios frío y calculador que Forbes estaba a punto de celebrar. El coche enviado por la organización me esperaba abajo. Un sedán negro, cristales tintados. Me subí y el chofer cerró la puerta, aislándome del ruido de la calle. El silencio del habitáculo era lujoso, hermético. Al gran hotel del gobernador, señor, confirmó. Asentí, y mientras el coche se deslizaba por el tráfico de la ciudad, saqué el móvil. Sabía que no debía hacerlo. Era masoquismo puro. Pero abrí Instagram. Elena me había bloqueado de sus historias, por supuesto. No quería correr riesgos. Pero olvidó bloquear a la prima de Julián, una chica a la que yo seguía desde aquella cena fatídica. Y ahí estaba. Una foto subida hace 10 minutos. Elena. Estaba preciosa. No puedo negarlo. El vestido era sencillo, elegante, gritaba dinero viejo por los 4 costados. Estaba riendo, con una copa de champán en la mano, rodeada de damas de honor que no conocía. Parecía feliz. Parecía aliviada. En esa imagen no había rastro de culpa, no había un hueco con forma de hermano. La fiesta estaba completa sin mí. Ese fue el golpe final. Si hubiera visto un rastro de tristeza en sus ojos, quizás me habría derrumbado. Pero su felicidad fue el bisturí que estirpó lo que quedaba de mi esperanza. Ella no me había apartado con dolor, me había apartado con alivio. Yo era el lastre que soltaron para que el globo pudiera subir más alto. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón. Sentí el dispositivo frío contra mis costillas. Hemos llegado, señor. La gala era un océano de luces doradas, alfombras rojas y el zumbido constante de la élite social y económica de la ciudad. Al bajar del coche, los flashes estallaron. No eran para mí, pensé al principio, pero luego escuché mi nombre. Marco. Aquí. Una foto para la sección de negocios. Sonreí.
Fue una sonrisa automática, un reflejo muscular que no llegaba a los ojos. Caminé por la alfombra roja, saludando a competidores, inversores y políticos. Todos me estrechaban la mano con un vigor renovado. Sabían que esa noche yo era el elegido. La hipocresía del momento era deliciosa, mi hermana me ocultaba porque no era lo suficientemente importante para sus suegros de provincia, mientras que aquí, en la capital, los hombres que decidían el destino de la economía del país hacían cola para felicitarme. La cena fue borrosa. Platos pequeños, sabores complejos que no registré. El vino tinto bajaba suave, adormeciendo los bordes afilados de mi mente. Miraba el reloj discretamente. Las 9 de la noche. En la boda, estarían sirviendo el primer plato. Quizás alguien preguntaría por mí. ¿Y tu hermano, Elena? Ella tendría la respuesta ensayada: trabajo. Ya sabes cómo es, no puede desconectar. Es una pena. Y suspiraría, haciéndose la víctima de mi ambición, utilizando mi ausencia para reforzar su narrativa de mártir incomprendida. Y ahora, la voz del presentador resonó en los altavoces, sacándome de mi trance, el premio más esperado de la noche. El galardón a la visión empresarial joven. El salón se oscureció. Un foco iluminó el escenario. El gobernador salió, con esa presencia escénica que dan décadas de política. El destinatario de este año, dijo el gobernador, no solo ha construido una empresa tecnológica de vanguardia desde cero, sino que ha demostrado que la innovación y la integridad pueden ir de la mano. Un ejemplo de superación. Mencionó mi nombre. Los aplausos fueron un estruendo físico. Me golpearon el pecho. Me levanté. Las piernas me pesaban toneladas, pero caminé. Subí los escalones. La luz del foco me cegó, dejándome solo en un universo blanco y brillante. El gobernador me estrechó la mano. Su agarre era firme, seco. Me entregó el trofeo, una pieza pesada de cristal y acero. Sonríe, hijo, me susurró, manteniendo la pose para las cámaras. Es tu noche. Me giré hacia el auditorio. Cientos de rostros me miraban. Vi envidia, vi admiración, vi cálculo. Pero todo se veía lejano, como si yo estuviera bajo el agua. En ese preciso instante, un flash más potente que los demás disparó desde la primera fila. Era el fotógrafo oficial de Forbes. Clic. Ese segundo quedó congelado. Yo, sosteniendo el premio, con el gobernador a mi lado. Mi expresión en esa foto, la que se volvería viral horas después, no era de triunfo. Era de una serenidad aterradora. Era la cara de un hombre que ha perdido todo lo que amaba y ha descubierto que, sorprendentemente, sigue de pie. Gracias, dije al micrófono. Mi voz sonó estable, profunda. Este premio, hice una pausa. Pensé en dedicarlo a mi familia. La palabra se atascó en mi garganta como una espina. Este premio es para el niño que fui, que nunca imaginó que sobreviviría al invierno. Hubo un silencio breve, y luego una ovación. Pensaron que era una metáfora poética sobre los negocios. Nadie sabía que estaba hablando literalmente del frío de nuestro apartamento cuando se cortaba la calefacción, del frío de la soledad que sentía ahora mismo. Bajé del escenario. El resto de la noche fue un torbellino de manos, tarjetas de visita y palmadas en la espalda. A medianoche, mi teléfono vibró. Una notificación de Google Alerts. Forbes Online, el prodigio de la tecnología, Marco S. recibe el máximo galardón de manos del gobernador. La foto encabezaba la noticia. Se veía espectacular. Yo parecía poderoso. Importante. Gente importante, como diría Elena. Abrí la foto. La miré fijamente. Y entonces, hice lo único que podía hacer para cerrar el círculo. Compartí la noticia en mi perfil. Sin texto. Solo el enlace. Sabía que Elena no lo vería. Pero sus amigos sí. Los primos de Julián sí.
La gente que estaba en esa boda, revisando sus teléfonos bajo las mesas cubiertas de lino blanco, lo vería. Imaginé la escena. Un murmullo recorriendo las mesas. Alguien susurrando, ¿ese no es el hermano de Elena? Un teléfono pasando de mano en mano. La suegra de Elena, ajustándose las gafas, mirando la pantalla donde el gobernador abrazaba al hombre que no era lo suficientemente bueno para pisar su jardín. La satisfacción que sentí fue breve y fría, como un trago de vodka helado. No me curó. No llenó el agujero. Pero equilibró la balanza. A la 1 de la madrugada, salí del hotel por la puerta trasera. Me aflojé la pajarita. El aire nocturno olía a lluvia y asfalto mojado. Dejé el trofeo en el asiento del copiloto de mi propio coche, que había pedido que trajeran. Arranqué el motor. No fui a mi apartamento. La idea de volver a esas paredes vacías, a la cama donde había pasado las últimas noches mirando el techo, me resultaba insoportable. Mi apartamento era un mausoleo de mi vida anterior, la vida donde yo era un hermano. Conduje hacia la autopista. Sin rumbo fijo al principio, solo con la necesidad visceral de movimiento. La ciudad se fue desdibujando en el retrovisor, convirtiéndose en una mancha de luz naranja y roja. Aceleré. El motor rugió, respondiendo a mi desesperación contenida. Pasé los suburbios. Pasé las zonas industriales. La carretera se volvió oscura, solo iluminada por mis faros. Empecé a ver las siluetas de las montañas recortadas contra el cielo nocturno, gigantes dormidos que no juzgaban, que no pedían, que no necesitaban que fueras importante. Fue entonces cuando lo decidí. No iba a volver el lunes a la oficina. No iba a responder los correos de felicitación. Necesitaba desaparecer. Necesitaba purgar el veneno de la traición que corría por mis venas antes de que me convirtiera en alguien amargado, en alguien como ellos. Conduje hasta que el asfalto se convirtió en grava, hasta que la señal del GPS se perdió, hasta que el único sonido fue el viento golpeando contra el metal del coche. Aparqué en un mirador solitario. Apagué el motor. Apagué las luces. La oscuridad fue total. El silencio, absoluto. Bajé la ventanilla. El aire aquí arriba era puro, frío, olía a pino y a tierra húmeda. Respiré hondo, llenando mis pulmones hasta que dolieron. Se acabó, dije en voz alta. Mi voz no tuvo eco. La montaña se tragó mis palabras. Esa noche dormí en el coche, encogido en el asiento del conductor con el smoking todavía puesto, abrazado a mí mismo. Fue la noche más incómoda de mi vida, y sin embargo, la primera vez en años que dormí sin soñar con hojas de cálculo o con la aprobación de mi hermana. Al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo de rosa los picos nevados, supe lo que tenía que hacer. Tenía dinero. Tenía tiempo. Y, por primera vez, no tenía a nadie. Era libre. Y la libertad dolía como una quemadura, pero era mía. Compré la cabaña 3 días después de la gala. No fue una decisión financiera meditada, no hubo due diligence, ni consultores revisando la estructura. La vi en un anuncio de una inmobiliaria local de un pueblo perdido en la sierra, a 4 horas de la capital. Necesita reformas. Acceso difícil. Vistas inmejorables. Era perfecta. Delegué mis funciones en la empresa. Nombré a mi director de operaciones como CEO interino. Les dije que era un retiro sabático por salud. No mentí. Mi salud mental pendía de un hilo, y ese hilo se había cortado con el mensaje de Elena. La cabaña era un desastre de madera podrida y ventanas con corrientes de aire, pero tenía una chimenea de piedra y un porche que miraba hacia un valle donde la niebla nunca terminaba de levantarse. Allí, el tiempo funcionaba de otra manera. Los primeros meses fueron una desintoxicación brutal. Mis manos, acostumbradas a teclear en MacBooks y firmar contratos, se llenaron de ampollas. Aprendí a usar un hacha. Aprendí que la madera de roble quema lento y la de pino chisporrotea. Aprendí que si no reparas la gotera del techo hoy, mañana tendrás el suelo inundado. La inmediatez de la supervivencia física silenció el ruido de mi cabeza.
El premio de Forbes terminó en una caja de cartón en el trastero, junto a latas de pintura y herramientas oxidadas. Ya no me importaba quién era el CEO menor de 30. Aquí, para el viejo que vendía leña en el pueblo, yo solo era el chico de la ciudad que no sabe hacer nudos. Y eso, curiosamente, era liberador. Nadie esperaba nada de mí. Nadie me juzgaba por mis apellidos o mi cuenta bancaria. El invierno llegó con fuerza. La nieve aisló la cabaña durante semanas. En esas largas noches frente al fuego, el dolor por Elena cambió de forma. Al principio era una herida abierta, sangrante. Luego se convirtió en un hematoma sordo. Finalmente, se transformó en una cicatriz, tejido muerto, insensible, parte de mi piel pero ya sin terminaciones nerviosas. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de imaginar qué estarían haciendo. Me di cuenta de que mi obsesión por protegerla y elevarla había sido mi propia forma de adicción. Yo necesitaba ser necesitado. Sin esa necesidad, me había sentido vacío. Ahora, llenaba ese vacío con el silencio de la montaña y el cansancio honesto del trabajo físico. Me dejé crecer la barba. Mi ropa de marca fue reemplazada por franela gruesa, vaqueros desgastados y botas llenas de barro. Perdí peso, pero gané fibra. Me veía en el espejo y, por primera vez, no veía al hermano de nadie. Veía a un hombre. Fue un martes de abril cuando el pasado decidió subir la montaña. La primavera estaba rompiendo el hielo. El aire olía a tierra mojada y resina. Yo estaba en el porche, lijando una vieja silla de madera que había encontrado en el granero. El sonido rítmico de la lija contra la madera era mi meditación. SSHH, SSHH, SSHH. Entonces, escuché un motor. No era el motor asmático de la camioneta del repartidor de gas. Era un motor potente, suave, refinado. Un sonido que no pertenecía a este camino de grava y baches. Me detuve. Dejé la lija sobre la mesa. Me limpié las manos en el pantalón, levantando una nube de polvo de aserrín. Un SUV blanco, inmaculado, apareció en la curva. Un vehículo que costaba más que todas las casas del pueblo juntas. Avanzaba despacio, esquivantando los agujeros con una precaución casi cómica. Se detuvo frente a mi cabaña. El contraste era violento, el coche brillante y futurista contra la madera gris y envejecida de mi refugio. El motor se apagó. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado, eléctrico. La puerta del conductor se abrió. Bajó Julián. Llevaba unos mocasines que debían estar sufriendo en la grava y un jersey de cachemira azul pastel atado sobre los hombros. Miró la cabaña con una mezcla de horror y fascinación. Luego se abrió la puerta del copiloto. Elena. Hacía casi 8 meses que no la veía. En mi memoria, ella era una gigante, una figura mítica que controlaba mi estado de ánimo. Al verla bajar del coche, me sorprendió lo pequeña que parecía. Llevaba un abrigo color camel, el pelo perfectamente peinado, pero había algo rígido en su postura. No bajé las escaleras del porche. Me quedé allí, de pie, con los brazos cruzados, apoyado en la barandilla. Sentí mi corazón acelerarse, pero no fue por amor ni por alegría. Fue la reacción instintiva del cuerpo ante una amenaza. Como cuando ves un oso a lo lejos. Ellos caminaron hacia mí. Julián se quedó un paso atrás, como un guardaespaldas reticente. Elena avanzó hasta el pie de las escaleras. Levantó la vista. El sol de la tarde me daba en la espalda, así que para ella yo debía ser una silueta oscura e imponente. Marco, dijo. Su voz sonó frágil en el aire abierto. Elena, respondí. Mi voz era grave, rasposa por el desuso. No sonreí. No hice el gesto de bajar a abrazarla. Ella parpadeó, desconcertada por mi inmovilidad. Esperaba al hermano de siempre, al que habría corrido a recibirla, al que habría preguntado si tenían frío o hambre. Pero ese hermano no estaba. Ese hermano se había quedado en el asiento de un coche la noche de su boda.
Nos costó mucho encontrarte, dijo ella, intentando una sonrisa que tembló en las comisuras. Mamá, bueno, la tía Rosa me dijo que quizás estabas por esta zona, pero nadie tenía tu dirección. Tuvimos que preguntar en el pueblo. Estoy aquí, dije, simplemente. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Julián tosió, mirando sus zapatos manchados de polvo. ¿No nos vas a invitar a pasar? Preguntó Elena, con un tono que intentaba ser juguetón pero sonaba desesperado. Hace un poco de frío aquí fuera. Y el viaje ha sido largo. La miré. Miré sus ojos, esos ojos que conocía mejor que los míos. Vi ansiedad. Vi que no estaba allí solo para una visita de cortesía. Había algo más. Había una tensión en su mandíbula, una sombra bajo sus ojos perfectamente maquillados. Está todo lleno de polvo, dije, sin moverme. Estoy reformando. No es lugar para ropa de marca. Elena se estremeció, como si la hubiera golpeado. Entendió la referencia. No es lugar para gente importante. Marco, por favor, su voz se quebró un poco. Necesitamos hablar. No respondes mis llamadas. No respondes mis correos. Desapareciste. Nos preocupaste a todos. ¿A todos? Pregunté, arqueando una ceja. A mí, corrigió ella, bajando la voz. Me preocupaste a mí. Sentí una punzada de ira, caliente y rápida, pero la dejé pasar. Respiré hondo el aire frío de la montaña. ¿Podéis subir al porche?, concedí, señalando dos sillas de mimbre viejas. Pero el café lo tendréis que tomar en tazas de metal. No tengo porcelana fina. Subieron las escaleras con cuidado. Elena me miró de cerca por primera vez. Vio la barba, vio las arrugas nuevas alrededor de mis ojos, vio el serrín en mi ropa. Pareció asustada. Como si estuviera viendo a un extraño. Se sentaron. Yo me quedé de pie, apoyado en una columna de madera, manteniendo la distancia. Tienes un aspecto diferente, dijo Julián, rompiendo su silencio. Intentaba ser amable, condescendiente. Es lo que tiene el trabajo manual, Julián. Te cambia las manos. Leímos sobre el premio, interrumpió Elena rápidamente, sacando el tema que evidentemente habían ensayado en el coche. Fue increíble, Marco. Esa noche. Dios mío, todos hablaban de ello. Forbes. El gobernador. Sí. Esa noche, repetí neutralmente. Elena tragó saliva. Se retorció las manos en el regazo. El anillo de diamantes brillaba con fuerza, casi obsceno en la rusticidad de mi porche. Marco, sé que estás dolido. Por lo de la boda. No estoy dolido, Elena, la corté. Lo dije con tanta calma que ella se detuvo en seco. El dolor implica que esperas algo diferente. Yo ya no espero nada. Eso no es justo, protestó ella, y por un segundo vi a la niña caprichosa de nuestra infancia. Lo hice porque, era complicado. Tú no entiendes cómo funciona la familia de Julián. Hay presiones. Hay protocolos. Intentaba protegerte de un mal momento. Solté una risa breve, seca, sin humor. ¿Protegerme? Me incliné hacia adelante, invadiendo su espacio personal por primera vez. Ella retrocedió instintivamente contra el respaldo de la silla. Elena, me desinvitaste de tu boda por vergüenza. No lo adornes. No me insultes viniendo a mi casa 6 meses después para decirme que fue por mi bien. Ella se quedó pálida. Julián se tensó, listo para intervenir, pero una mirada mía lo mantuvo sentado. No fue por vergüenza, susurró ella, con lágrimas asomando. Fue miedo. Miedo a que no encajaras. Miedo a que ellos pensaran que venías de la basura, igual que yo, terminé la frase por ella. El silencio que siguió fue pesado, denso. El viento sopló entre los árboles, un sonido sibilante que llenó el vacío de nuestras palabras.
Elena bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su abrigo caro. Las cosas no son como pensaba, Marco, dijo, y su voz cambió. Ya no era la mujer sofisticada. Era una voz rota. La vida con ellos no es lo que imaginé. Miré a Julián. Él miraba hacia el valle, con la mandíbula apretada, evitando mi mirada. Ahí estaba. ¿La grieta? La fachada perfecta de Instagram tenía termitas. ¿Por qué habéis venido realmente? Pregunté. Fui directo al hueso. No quería rodeos. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Julián tiene problemas, dijo ella. Su familia, le han cortado el acceso a ciertos fondos. Una disputa legal. Y él quiere empezar un negocio. Algo propio. Para demostrarles que puede. Cerré los ojos un momento. Suspiré. Por supuesto. No venían a pedir perdón. No venían a reconciliarse. Venían porque ahora, el hermano repudiado, el hermano del que se avergonzaban, era el CEO menor de 30. Venían porque yo tenía el capital, la experiencia y el nombre que ahora necesitaban para salvarse. La ironía era tan perfecta que casi resultaba artística. Seguid, dije, abriendo los ojos. Mi mirada estaba fría como el hielo de los picos. Os escucho. Contadme cuánto necesitáis. Elena pareció aliviada, confundiendo mi frialdad con disposición. Julián se animó, sacando un iPad de su maletín de cuero. Es una oportunidad única, Marco, empezó Julián, con su tono de vendedor de humo. Inmobiliaria sostenible. Con tu nombre en el consejo, los inversores se pelearían por entrar. Solo necesitamos un capital semilla y tu aval. Los dejé hablar. Dejé que desplegaran sus gráficos, sus proyecciones, sus sueños de grandeza financiados con mi dinero. Los escuché durante 20 minutos. Y mientras hablaban, sentí como el último hilo que me unía a ellos, ese hilo invisible de lealtad y sangre que había sobrevivido incluso a la boda, se desintegraba por completo. Se convirtió en polvo y el viento de la montaña se lo llevó. Cuando terminaron, Julián me miró expectante, con esa sonrisa de niño rico que nunca ha recibido un no definitivo. Elena me miraba con esperanza, creyendo que la vieja dinámica seguía vigente. Elena pide, Marco da. Me terminé mi café frío. Dejé la taza sobre la barandilla con un golpe suave. ¿Habéis terminado? Pregunté. Sí, dijo Julián. ¿Qué te parece? Miré el valle. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de violeta y sangre. Era hermoso. Era mío. Es un plan sólido, dije. Ellos sonrieron. Pero, añadí, girándome lentamente hacia ellos, la respuesta es no. La sonrisa de Julián se congeló. Elena abrió la boca. ¿Cómo? Preguntó ella. No voy a invertir. No voy a avalar. Y no voy a participar. Pero Marco, Elena se levantó. Somos familia. Tú siempre has dicho que el dinero es para la familia. La familia se invita a las bodas, Elena, dije. Mi voz no subió de volumen, pero cortó el aire. La familia no se esconde. La familia no es un recurso que usas cuando te cortan las tarjetas de crédito. Eso es rencor. Gritó ella, perdiendo la compostura. Estás haciendo esto por venganza. No, respondí, sintiendo una paz absoluta. No es venganza. Es respeto. Por mí mismo. Algo que tardé 30 años en aprender. Señalé el camino de grava. Se está haciendo de noche. El camino es peligroso sin luz. Deberíais iros. Elena me miró con horror. Se dio cuenta, por fin, de que el hermano que conocía había muerto. Y que ella misma lo había matado con un mensaje de texto. Marco, intentó una última vez. Adiós, Elena. Me di la vuelta y entré en la cabaña.
Cerré la puerta. Escuché sus voces amortiguadas, luego el portazo de un coche, el rugido del motor y, finalmente, el sonido de los neumáticos triturando la grava mientras se alejaban. Me quedé en la oscuridad del salón, escuchando cómo el silencio volvía a llenar la casa. Pero esta vez, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de mí. Me acerqué a la chimenea y encendí un fósforo. El fuego prendió en la leña seca, iluminando la habitación con un brillo cálido y naranja. Estaba solo. Y por primera vez en mi vida, no me sentía solo. Me sentía completo, me quedé junto a la chimenea, observando cómo la leña ardía. El crepitar del fuego era la única voz que necesitaba escuchar. El tiempo transcurrió lento en la penumbra de la cabaña, marcado solo por el chasquido ocasional de la madera al romperse. Afuera, el Range Rover de Julián se había ido, llevándose consigo el último vestigio de mi vida pasada. No hubo sensación de triunfo. El triunfo es ruidoso y efímero. Lo que sentí fue la paz fría y profunda de haber completado una cirugía. Había extirpado un órgano enfermo, un vínculo tóxico que me drenaba la vida. Y ahora el vacío que dejaba estaba empezando a llenarse de aire puro. La verdad, aquella verdad que se había revelado en el porche, no era que Elena me hubiera traicionado. La verdad era que ambos éramos prisioneros de una narrativa que yo había creado, el hermano protector, la hermana necesitada. Cuando ella encontró su propia forma de protección, el dinero y el estatus de Julián, yo me volví irrelevante, un recordatorio de la escasez que ella quería olvidar. Y cuando su nueva protección falló, me buscó no como hermano, sino como un cheque de rescate. Mi silencio no fue rencor, fue un cierre. Pasé la noche de pie, o sentado en el suelo de madera junto a la chimenea. No tenía sueño. Era como si mi alma, después de meses de forcejeo, hubiera encontrado por fin su anclaje. A la mañana siguiente, me vestí con mi ropa de trabajo, mis pantalones viejos de pana y mi chaqueta de lana. Preparé el café en la cocina de gas, oliendo el grano tostado y la humedad de la madera. El sol salió sobre el valle. Subí de nuevo al porche. Las dos sillas de mimbre estaban tal como las dejaron. Había una leve marca de las rodadas del coche de lujo en la grava. Eran la prueba de que no había sido un sueño feo. Me senté. Tomé un sorbo de café. Estaba hirviendo, pero el calor se sintió bien, disolviendo el frío residual de la noche. La decisión de negarme a ellos no fue solo sobre dinero. Fue sobre mi libertad definitiva. Al decir no a su proyecto, dije sí a mi derecho a la autoría de mi propia vida. Ya no era una extensión de la necesidad de nadie. Los meses siguientes transcurrieron con una serenidad inquebrantable. Elena intentó llamar varias veces después. Mensajes de texto breves, luego más largos y desesperados. No respondía ninguno. Un día, llegó un correo electrónico, no de ella, sino de un abogado de Julián, tratando de negociar una colaboración estratégica. Lo moví a la carpeta de spam sin abrirlo. El silencio se había convertido en mi arma más poderosa. Y también en mi sanación. Mi vida se estabilizó en un ritmo que habría parecido monótono a mis antiguos compañeros de la ciudad, pero que para mí era un bálsamo. Seguí dirigiendo la empresa, pero lo hice con un enfoque minimalista. Trabajaba de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El resto del tiempo lo dedicaba a las manos, jardinería, carpintería, senderismo por senderos que nunca llevaban a una reunión de negocios. El éxito dejó de ser una métrica de validación y se convirtió en una herramienta que garantizaba mi paz. Conocí a gente. A los lugareños. La dueña del pequeño café, el apicultor, la bibliotecaria. Me trataban como Marco, el hombre de la cabaña que tenía una buena historia que contar, no como el CEO. Nunca les hablé de Forbes ni de mi vida anterior, pero ellos veían el cambio en mí. La tensión se había ido de mis hombros, y la mirada sombría había sido reemplazada por una calma real. Aprender a confiar en la vida sin un escudo emocional fue el último y más difícil paso. Un año después de la boda de Elena, volví a la ciudad. Fue por una reunión esencial de la empresa, de esas que no se pueden delegar. No fui a mi antiguo apartamento.
Me alojé en un hotel. Mientras esperaba en la acera a mi conductor, vi un kiosco. Y en la portada de la sección de sociedad de un periódico local, estaba ella. Elena. La foto era antigua, de la boda, sonriendo radiante. Pero el titular era más reciente: divorcio sorpresa, la heredera Valdés y su corta unión. Lo leí sin emoción. Sin alegría maliciosa, sin pena. El artículo detallaba la disputa legal, los problemas financieros de Julián, el escándalo. La fachada se había derrumbado completamente, y su ascenso social había terminado en caída libre. Sentí el peso del periódico en mi mano. Podría haberla llamado. Podría haber enviado un mensaje de "te lo dije". Podría haber sentido la dulce, breve quemadura de la venganza. En cambio, sonreí. Una sonrisa pequeña, sincera. No porque ella estuviera sufriendo, sino porque ese sufrimiento ya no tenía el poder de afectarme. Su fracaso no era mi victoria. Su historia ya no era parte de mi guión. Había llegado a un lugar donde mi propia felicidad no dependía de las desgracias de quienes me habían herido. Ese fue el verdadero premio. Dejé el periódico en el borde del kiosco. Entré en el coche. Al aeropuerto, por favor, le dije al chofer. De camino, mientras el coche pasaba por las calles donde había construido mi vida y mi dolor, pensé en Elena, en Julián, en el gobernador, en los gente importante. Eran todos sombras de un pasado que había aprendido a honrar y luego a soltar. Mi vida ya no estaba definida por el éxito que buscaba para impresionar a otros, ni por el dolor que me habían infligido. Estaba definida por la madera recién lijada, el olor a pino y la quietud que había cultivado con mis propias manos. Miré el paisaje de la ciudad, acelerando hacia el aeropuerto. Ya no era mi paisaje. Mi paisaje era vasto, frío y verdadero. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Y entonces, supe que no importaba lo que hiciera el mundo, ni las portadas de Forbes, ni las bodas de seda. Había cruzado el umbral. Estaba a salvo. Y entre el silencio de la montaña, por primera vez lo entendí: por fin estaba en casa.